¿Qué tal? Muy buenas. Abrimos ahora nuestro espacio de la entrevista. Cada vez más familias conviven con perros y gatos que nos aportan compañía y cariño, pero que sin embargo a veces pueden surgir problemas de comportamiento. Un perro que ladra sin parar cuando se queda solo, un gato que orina fuera del arenero o animales que reaccionan con miedo o agresividad. Hoy queremos hablar de cuando estas conductas se convierten en problemas que necesitan la ayuda de un especialista, en este caso del veterinario etólogo. Para ello nos acompaña Mari Carmen Rodríguez, veterinaria clínica experta en etología. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bienvenida aquí al plató de Información Televisión. Muy bien, muy contenta de poder hablar de estas cosas que me parecen tan interesantes e importantes las dos cosas. Para empezar, todos aquellos que no sepan, que nos estén viendo, un veterinario etólogo, perdona. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los aspectos al final que trabajáis vosotros? La etología es la ciencia que estudia la conducta. La etología clínica estudia las alteraciones de la conducta. O el resultado alterado de una conducta que a lo mejor no es mala conducta, pero el resultado final, por los factores que rodean, pues puede ser inadecuada. ¿En qué se diferencia al final de un adiestrador? Que también es importante. Hombre, claro, que se diferencie. a ver, hay que hacer muchas veces, igual que se hace en humana la terapia, psicoterapia, Sí. ¿no? Pues hay que hacer también un trabajo que a veces ayuda mucho a un buen adiestrador. Lo que pasa es que primero hay que hacer un diagnóstico y saber qué problema es el que hay, y a partir de saber el problema que hay, de saber cómo es ese animal. Sí. Quiero decir, el mismo problema tú lo puedes tener en varios animales y no todos los vas a resolver del mismo modo. Depende el animal. Como las personas, al fin y al cabo, claro, que tienen sus características. Exacto, claro. cómo sea su forma de reaccionar, y depende también del contexto en el que se va a mover ese animal y del grupo familiar en el que está, porque hay problemas que tienen que ver con el grupo familiar, otros no. ¿En qué situaciones tenemos que ir en caso de que tengamos un animal, tenemos una mascota, un perro, un gato en casa? ¿En qué situaciones tenemos que diferenciarlas al final para decir, oye, creo que tengo que ir a un etólogo en este caso para que al final se trate a la mascota? A ver, hay dos situaciones. La primera es cuando un animal es cachorro y es joven, y empezamos a ver que tenemos la sensación de que no tenemos control sobre el animal. ¿Sí? Ahí yo creo que ya tendríamos que consultar, porque estamos en una etapa importantísima, que es el periodo de desarrollo. Entonces, si ahí no, no creamos las formas, es luego complicado hacer aprendizajes. Claro. ¿Vale? Y luego hay, por supuesto, el periodo de desarrollo que es irreversible si no se ha hecho bien, y luego son todo parches, ya no es lo mismo. Es hasta los 2-3 meses. 2-3 meses. Hasta los 2 meses están con la madre, idealmente, con una madre buena madre, porque hay de todo en esta vida. Y luego hasta los 3 meses ya normalmente deberían de estar ya en su grupo y a ser posible moviéndose en el entorno en el que se vayan a poder mover, ¿no? Se vayan a tener que mover, a poder y a tener. Porque el periodo de socialización se acaba a los 3 meses, o sea, no es eterno. Claro. Luego se prolonga a través del juego. Tenemos que tener en cuenta una serie de tiempos, sobre no todo, nos podemos esperar, no, pues ya se le pasarán los claro. nervios. No, vamos a ver. Si tú no puedes, como si tú no puedes con un niño de 4 años y puede contigo, hay que consultar al psicólogo, al psiquiatra. Somos muy parecidos a los animales, desde luego también. Somos ¿no? muy parecidos. Más de lo que pensamos, seguramente. Bueno, a ver, el perro es el animal de compañía por excelencia, porque su estructura social es muy semejante a la del ser humano. ¿Vale? El gato también cada vez que tiene más amigos, ¿vale? Sí. Porque su estilo de vida es sorprendente, ¿vale? Y es más cómodo a la hora de, o sea, digamos que es menos dependiente de su tutor, como dicen ahora. Sí. Me gusta mucho la palabra, pero bueno, es lo que se dice. Sí, hay que tener en cuenta esas situaciones. Mari Carmen, si te parece, vamos a entrar en situaciones concretas, ¿vale? Para al final todos aquellos que nos estén viendo, que igual les está pasando en casa y no se están dando cuenta. Por ejemplo, si te parece, vamos a hablar de la agresividad. ¿En qué situaciones es al final frecuente esa agresividad para que al final tengamos que llegar hasta vosotros? ¿Qué situaciones se tienen que dar? Yo diría dos cosas. Lo primero, que la agresividad no es solamente el mordisco. Antes de un mordisco hay una conducta agresiva, o sea, la forma de proceder, igual que en las personas, nosotros podemos ver que es de tipo agresivo, o sea, claro. Mirada fija a los ojos como desafiante, una rumbada que no entendemos, que nos parece que no corresponde, a lo mejor resulta que era
era coherente, conforme a nuestra conducta. Y luego, ¿en qué momentos aparece esa agresividad? O sea, mi experiencia es que la mayoría de las agresividades que yo trato son secundarias a un problema de miedo y de incapacidad de gestionar la situación que tienes delante. Y entonces el animal al final dice, sálvese quien pueda, antes de que me haga daño a mí, hago yo y ya está. Y luego, claro, hay situaciones de agresividad jerárquica cuando el animal cree que puede acceder a un estatus dentro del grupo que no le corresponde y entonces cuando le lleva la contraria en alguna otra situación, pues dice, oye, ¿esto qué es? Y te sanciona. Y se quiere poner por encima. Te sanciona, sí, o porque no llega o sea, no entiende por qué en una situación sí y en otra no, y entonces eso le causa ansiedad y estas, digamos, ambigüedades causan ansiedad y pueden acabar, si el animal es excesivamente excitable, pues la agresividad aparecerá más pronto, eso está claro. Pasamos también a miedos y fobias, porque los animales, nuestros mascotas, también tienen sus miedos. Siempre es muy típico aquí, sobre todo en la zona de Alicante, los miedos a los ruidos, en este caso también a los petardos. También son situaciones que hay que tener controladas, ¿no, Mari Carmen? Sí, a ver, tenemos es un problema aquí. A ver, no es que no me gusten los petardos, me gustan, pero claro, el perro que tiene mala suerte y resulta que no se ha desarrollado, su época de desarrollo no ha coincidido con este tiempo de más ruidos, pues puede sensibilizarse a los ruidos, puede hipersensibilizarse en lugar de hiposensibilizarse, que sería, bueno, el que le toca con 2 o 3 meses, oye, si no tiene una experiencia traumática de demasiado susto, se pueden ir hiposensibilizando a los ruidos. Pero eso es un problema que efectivamente yo siempre digo, si vives en Alicante hay que trabajar ese tema, porque si no el perro cuando llega, normalmente es el perro el que más sufre esto, porque el gato se mete en un armario, cierras el armario y ya está, ¿no? Pero el perro lo sufre más porque el perro tiene que salir, hacer sus necesidades, tiene otro estilo de comer, el gato puede Hay que tenerlo en cuenta desde el primer gato momento, puede esperar a comer por la noche cuando no hay nadie y el perro también, ¿no? Pero bueno, nosotros pues nos cuesta entender que a lo mejor durante varios días el perro no va a hacer lo mismo que el resto del año, ¿no? Y ya digo, la mayoría de los miedos vienen de falta de socialización, falta de habituación a estímulos urbanos, que pone en tensión al animal, entonces ante una situación, o sea, se sienten perturbados en muchas situaciones, que luego les obligamos digamos, a enfrentarse con ellas. Y entonces hay perros que tiran para adelante agrediendo y otros que se inhiben y tienen miedo. Claro. ¿Vale? Y las dos situaciones son miedo, unas con agresividad, otras sin agresividad. Desgraciadamente hay veces que cuando el perro prueba que con una agresión se quita el problema del medio, pues repite. O sea que el consejo es ir poco a poco adaptándolo al final a una serie de estímulos. estímulos. Desde que son jovencitos, claro. Eso es lo ideal. Y luego tenemos que utilizar herramientas que ayudan a que vayas tolerando pequeños estímulos perturbadores, digamos, de pequeña intensidad y luego con ello poco a poco vas tolerando los de más intensidad. Para ir finalizando, Mari Carmen, ¿qué consejos darías a todas aquellas familias que nos están viendo ahora mismo? Han dicho, oye, pues igual me siento un poquito identificado con lo que ha dicho Mari Carmen. Seguramente tenemos, desde luego, mucho más que hablar de esto. Te emplazamos, desde luego, de aquí, desde ya, a otra entrevista en Información Televisión. A todas aquellas personas que nos estén viendo ahora mismo, ¿qué consejos les darías, sobre todo, pues a lo mejor son primerizas, es su primera mascota y que al final necesiten un consejo? Si no han tenido nunca perro y no se han relacionado con perros, que lo consulten con el veterinario y que si el veterinario suyo de cabecera les aconsejará si es conveniente pues que contacten con un etólogo, un veterinario etólogo. Tener en cuenta que un perro y un gato no tienen nada que ver. El gato hace lo que le da la gana y así debe de ser, mientras que el perro tiene que acoplarse a las normas sociales, igual que cuando viven en un grupo, una comunidad solo de perros. Y que viven felices y encantados respetando las normas sociales. Y a veces esas normas sociales no se conocen porque no se nace sabiendo, ni siquiera yo que he nacido en el seno de la familia de veterinarios. Sigo aprendiendo de ellos, cuando los veo relacionarse sigo aprendiendo. Entonces, pues bueno, no está mal, todas las razas a veces no son exactamente iguales. No es lo mismo un perro de tamaño pequeño que uno de tamaño grande, lo comentábamos antes, sin querer no se cría igual a un perro que va a pesar 3 kilos que a un perro que va a pesar 30 o 40, es que es imposible. O sea, aunque quieras, acabas no haciéndolo, entonces hay que tener un mínimo conocimiento de lo que es del lenguaje canino, y esto, ya te digo, si tú has tenido
contacto con perros toda tu vida, es que no tienes por qué Hay que saberlo. tener muchas características a tener en cuenta de cada animal, desde luego. Es como pues, el que ha tenido para siempre ayudar. perro y de pronto tiene un gato y pretende que el gato Actúe igual, acude claro. a ti cuando tú le llamas y todo. Es que no me obedece, no. Vamos a ver, el gato irá cuando le interese. Pues, Mari Carmen, te emplazamos a otra entrevista cuando quieras para seguir hablando de todo esto y mucho más. Ha sido un Encantada. placer tenerte aquí en Información Televisión. Mari Carmen Rodríguez, veterinaria clínica experta en etología. Gracias por todos estos consejos. A vosotros por invitarme. Hasta luego.